¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Cristian. Bendiciones. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Cristina, buenas noches. Carlos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches, Felipe. Bueno, como siempre, darles la bienvenida, agradecerles que compartan, que den tap tap a la pantallita, que eso ayuda mucho. Hola, Berín, no soy sacerdote. ¿Cómo que por? Porque no lo soy. Bueno, esperemos que no, Dave. ¿Por qué Jesús es Dios? Porque así dice la revelación que dejó él mismo. La buena nueva, la buena noticia, el Evangelio. Sí, voy a subir a todo el que quiera subir, lo voy a subir. Solo estoy dando un poco de tiempo para que la gente se vaya uniendo, que acabo de abrir el live. Es abierto para todo el mundo que no esté de acuerdo con que Jesús es Dios. ¿Vale? Sí, voy a agradecer que solo si no están de acuerdo con que Jesús es Dios, pidan subir. ¿Vale? Vale, Daniel. Ese tipo de cosas ahora sube y las debatimos y vamos a ver qué tan cierto es. Si es o no es cuento chino, como dices tú. Uy, no es por nada, pero los chinos tienen cuentos buenos, ¿eh? No sé si conocen el viaje el viaje al oeste, que cuenta la historia de Son Wukong. Probablemente conozcan Dragon Ball, que está inspirado en un 60-70% en el viaje al oeste. Muy bueno. Ninguno de los dos existe, no sé de qué hablas, Juanito. No sé cuáles dos estás diciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. De donde sea que nos estén visitando, muchas gracias por estar ahí. Como dije antes, pues agradezco mucho que compartan, que dejen sus likes, que den like, tap a la pantalla. Jesús es Dios y el Espíritu Santo, sí señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Así es. Bueno, ahora, a partir de ahora, estoy pensando en empezar a hacer las oraciones que suelo hacer siempre al empezar y al terminar los lives en latín. Porque es el idioma oficial, sagrado de la iglesia, y que cada vez está más en desuso, y creo que eso es algo que no se tiene que perder. Muchas de las oraciones que hoy en día sabemos
eh, originalmente fueron escritas en griego, perdón, en latín, y muchas en griego también. No, no hablo griego, Abelín, pero bueno, alguna que otra palabra sí conozco, porque hay que, hay que saber un mínimo. Jesús como Dios no existe, en cambio Alá sí, y Jesús es nuestro profeta, daros cuenta de la realidad. Vale, súbete y vamos a, a conversar eso, a ver si es verdad o no. ¿Puedo describir a Dios sin usar la Biblia? Claro que sí. Dios es aquel ser necesario, preexistente, subsistente y no contingente, del cual viene todo lo que existe, que no tiene principio y que existe por sí mismo. Fui muy redundante en esta definición porque dije cosas que ya se entienden de los nombres que dije antes, los atributos que dije antes, pero como son atributos que no todo el mundo conoce, conceptos filosóficos como la contingencia, que no son digamos, de sentido común, pues fui redundante en la definición. Pero eso es básicamente Dios, eso es Dios. Jesús es preexistente, Jesús existe desde el principio, es eterno. Vale. Pues nada, viendo que ya más o menos está llegando un poquito la gente, ya están más situados, pues vamos a dar inicio. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostri. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Bueno, como pueden ver, a mí me encantan estas oraciones en latín. Creo que son preciosas y mucho más solemnes. Vale la pena, por lo menos esas tres principales, sabérselas, conocerlas. Si les gusta pelear. María no intercede por nadie. Todo, claro que sí. Claro que sí. Intercede tanto que gracias a María es que Jesús hizo el primer milagro que hizo. ¿Qué tal, Rocker? Buenas. Bueno, vamos a ver. Hola, Ahmed. Hola, buenas, hermano. ¿Qué tal? Buenas. ¿Usted en Muy qué bien, cree? ¿y tú? Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Usted en qué cree? Yo soy musulmán y mi creencia está basada en el Corán, pero me fijo en la Biblia también para averiguar si lo que dice el Corán es verdad o falso. Así que para mí, como el Corán, como la Biblia, de la boca de Jesús, él no es Dios, es un profeta de Dios. Vale. Tú dices que ves la Biblia, ¿no? ¿De dónde sacas que en la Biblia dice que Él no es Dios? Te puedo dar más de 5 versículos, Bueno, vamos sin a empezar por uno. sin Vamos a ir equívoco, de la vamos a ir boca poco a de poco, ¿vale? Jesús.
Vamos poco a Vale, poco. Dame uno y vamos a irlo analizando, ¿vale? ¿Dónde dices tú que supuestamente dice que Jesús no es Dios? vale. Si te doy uno, la analizamos y tú me das uno donde Jesús dice que es Dios. No, pero a ver, ¿Te bueno, parece? tranquilo. Es que esto es informal, no es una cosa estructurada, pero es una Vale, conversación vale. con un orden. Primer versículo, Dale, primer ajá. versículo. Juan 17:3. Mm, vale. Una preguntita. ¿Tú has leído Juan 17, el uno, el 2 y más allá del 3? Sí, ¿Sí? ¿Seguro? sí, Juan 17:3. Vale. Vamos a leer, si no te importa, vamos a leer desde el uno hasta el 5, ¿vale? Dos versículos más hacia atrás y Vale, dos versículos más hacia adelante. vale, hasta Juan donde tú 17. quieras. Sí, sí. Juan 17. Del uno al 5. Dice, así habló Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Ahora, ¿qué profeta comparte la misma gloria que Dios desde antes de que el mundo No, existiese? eso no es el tema. Dijiste que te ¿Cómo que no? diera un versículo donde Jesús no es Dios. Te acabo de dar Juan 17:3. ¿Y lo Jesús leí? es un enviado de Dios. ¿Le Vale. reconoces, sí o no? Y avanzamos. Puedes decir todo lo que tú quieras, pero No, el no, pero versículo Ahmed, dice vamos a que ser honestos, Jesús mira. es enviado de Dios. Ahmed, vamos a ser honestos, mira. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Y luego dice, no puedes pararte ahí, porque luego dice, No, yo no, te no, he no. Este glorificado en la versículo, tierra. Ya ese va, calma, versículo. calma. No, no entres en pánico. Dice, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. O sea que ya antes de que hubiera mundo, ya Jesús estaba ahí al lado del Padre, con la misma gloria. ¿Qué profeta tiene la misma gloria de Dios y existe desde antes de la creación? Entonces acabas de reconocer que es profeta, ¿no? Así que se acabó la discusión. Acabas de reconocer ahora mismo, tú mismo, Te estoy sin que nadie te la preguntando, haya metido en la boca. Nadie te la ha metido en la boca, lo has dicho. ¿Cuál es el Ahmed, profeta que tal delante de Dios? Lo has dicho. es una pregunta retórica, porque no hay ningún profeta Vale, que comparta la misma gloria de Dios. Te estoy haciendo esa vale. pregunta para que tú No, entiendas que no tiene sentido escucha, lo que estás escucha, diciendo. escucha, 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 escucha. Si tú dices que no hay ningún profeta que comparte eso de Dios, te voy a decir el contrario, porque entonces no lees la Biblia. Según Éxodo, Pero Moisés un es profeta Dios. puede compartir la Escucha, misma gloria de Dios. Amén. Pero es una pregunta, escucha. ¿puedes responder? Dime, Un profeta puede tener la misma gloria de Dios? un profeta es el representante de Dios en la tierra. Un profeta no puede ser Dios, es el representante de Dios en la tierra. Cuando Pero un Moisés divide representante la no mar, comparte la misma no es gloria que el que Moisés que representa, divide ¿no? la mar, es Dios que divide la mar a través de Moisés. Cuando Pero Jesús ¿por qué te vas a resucita, Moisés? no es Amén. Jesús que resucita, pero Dios resucita a través de Jesús. Ahmed, el mismo capítulo que citaste, Juan 17, verifica que Jesús es Dios. Tanto así que dice que tiene la misma gloria con Dios desde antes que el mundo fuese. O sea, que existe desde siempre, es Lee eterno. Juan 17:3 y explícame Jesús, solo Juan Jesús es 17:3. eterno. Explica Según solo. Juan 17 que tú citaste.
Mira, te acabas de equivocar otra vez. Tú No, dices que Jesús es eterno. Lo has dicho, ¿no? claro. Y si te demuestro que Jesús no es eterno, ¿qué me vas a decir? No vas a poder. ¿Qué significa eterno? Que es que no tiene principio ni fin. Vale. ¿Quién dio la luz a Jesús? ¿Cómo que quién dio la luz? ¿De qué hablas? Si aquí te ¿Quién está dio la diciendo que luz? compartió la gloria, ¿Quién? Hamed, ¿qué significa compartir la gloria antes de que el No te mundo líes, fuese? tranquilo, tranquilo. Has dicho que no tiene ¿Qué es el mundo, principio ni Hamed? final. Hamed, ¿qué es el mundo? Vale, vale. ¿Quién dio la luz a Jesús? Hamed, ¿qué significa el mundo antes del mundo? ¿Qué hay antes del mundo? No te vayas de la pregunta. No me estoy yendo Dijiste a la que pregunta, es Jesús que tú eres el que no me ha respondido dijiste desde que el Jesús principio. tiene eternidad, ¿no? Hamed, Reconoce. Dijiste que Jesús tiene eternidad, ¿sí Hamed, o no? sí, sí. Pero puedes responder tú, Vale. por favor. ¿Quién murió 3 días y 3 noches? Jesús. Si tiene eternidad no Y no puede fueron tres morir. días, 3 noches. Pero no puede morir. No, la divinidad Así que no muere, es ¿no? un humano, no tiene divinidad, porque Dios no muere. El que ha Un humano no muerto tiene es un divinidad, humano. pero nunca nadie ha dicho que Dios no puede ¿Y asumir por, y humanidad. por qué has dicho ahora que Jesús tenía divinidad? Porque no es un humano con divinidad, sino es Dios que asume humanidad. Y si te muestro en No es la lo mismo. Biblia que Jesús es solo un humano y que no tiene divinidad. Hamed, no has respondido, o sea, he Todo lo que te respondido voy a todas tus decir es cosas, todas según tus la Biblia. preguntas. Todo lo que te voy a Creo que he decir sido es muy según la paciente, Hamed, Biblia. y ya mi paciencia está llegando al límite, ¿vale? ¿Cómo es posible que Jesús, siendo solo un humano, existe desde antes del mundo y comparte la misma gloria de Dios? ¿Puedes responderme? ¿No me has oído? No, te muteaste. Estoy diciendo que me dieras un solo versículo que dice que Jesús estaba en la eternidad con Dios y que tiene eternidad. Uno solo. Ya, Juan 17:5. El mismo capítulo que tú citaste te Explícamelo, entierra. léemelo y explícamelo. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. ¿Y eso dónde fue? Juan 17:5 te lo he dicho como 8 veces. ¿Es único o no es único? Sí. ¿Quién ha creado a Hamed, Jesús? vas a reconocer entonces que sí existe, la Biblia dice que Jesús sí existe desde siempre, ¿no? Que es eterno. Jesús no es eterno, ¿murió o no murió? Hamed, Jesús existe o no desde antes de que el mundo fuese y comparte la misma gloria de Dios. Última vez que te lo pregunto. Y te he respondido, es que no quieres aceptar mi respuesta. Estás en tu derecho de no aceptarla, pero te estoy... Gracias por venir. Hola, César, ¿estás ahí? A la 1, 2. Vale. Les agradezco que compartan, que den tap a la pantallita. Ayuda mucho. Hola, Trascender. Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas tardes. Bendiciones. Yo sé que tú pides que nos presentemos, me presento. Eh, Me gusta que me llamen Trascender. Yo soy católico, sin embargo, solo creo en los 4 evangelios. Mateos, Marco, Lucas, Juan. Eso es lo que yo reconozco como palabra de Entonces, Dios. con todo respeto, usted no es católico. Sí, te entiendo. Es parte de las cuestiones pues, a entender, ¿no? De una u otra manera. Pero bueno, continuamos. Sí, adelante. Dígame, Ok. porque usted, o sea que, pero me refiero, tú no estás de acuerdo con que Jesús es Dios, entonces. No, a ver, yo realmente no vengo a debatir,
Simplemente vengo a ver qué tan cercanos estamos en este concepto. La pregunta que te hacía Hamed es válida y yo creo que lo refutaste perfecto. Yo no estoy diciendo que no. Ahora, ¿tú estás de acuerdo que la divinidad de Cristo viene a través de un Espíritu Santo? No. Ok, no. El Espíritu ¿Cómo? Santo es una persona distinta que Jesús y que el Padre. Ok, ¿y cómo interactúa? ¿Cómo entiendes que interactúa el Espíritu Santo en Cristo? No interactúa en Cristo, sino con Cristo. El Espíritu Santo y el Hijo trabajan juntos. Entonces, esas tres diferentes personas eh, están unidas en Cristo. ¿Hasta ahí estamos No, bien? No. no. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Ujú. Santo procede del Padre y del Hijo. A ver, háblame más del... Bueno, ok, entonces, estamos de acuerdo en que Jesús es Dios, pero justo eso es lo que quiero escuchar de ti. Entonces, ¿cómo funciona el Espíritu Santo? O sea, ¿procede de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Y ¿cómo? del Padre. Explícame. Sí, por eso, y del Padre. Entonces, si no hubiese existido Cristo en este mundo, no hubiésemos tenido Espíritu Santo. El Espíritu Santo existe desde siempre. Las tres personas son coeternas. Dios existe Ujú. en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde siempre, eternamente, consubstancialmente. Son tres personas, tres hipóstasis distintas, pero perfecta y eternamente unidas en una sola esencia, una sola naturaleza divina, un solo ser de Dios. Por eso es que Dios es uno, un solo ser divino. Y ese ser es poseído perfecta y eternamente por tres personas, tres hipóstasis distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, mismo árbol, diferentes ramas, todos conectados por lo mismo. ¿No? O Más o sea, es una menos. forma de verlo, pero las analogías, a mí no me gusta usar analogías porque nunca ninguna analogía No, pues no. es perfecta para describir a Ujú. Dios. Y es muy fácil caer en herejías usando analogías. Sí, no, y honestamente no es mi intención. Simplemente ahora yo te explico cómo lo veo para que me des tu Pero a ver, opinión. vamos a centrarnos en preguntas. Más que O- decirme tu opinión y tal, dime, ok, ¿tienes alguna ok, pregunta perfecto. específica que me quieras hacer? Pues sí, o sea, ahí te va. Te lo voy a hacer en preguntas. Entonces, Cristo dice, cuando me ves a mí, ves al Padre. Vamos a dejarlo eso como primer concepto. La mejor manera de entender al Padre es conociéndome a mí. Segundo concepto. Tercer concepto. Las obras que yo hago son las que escucho del Padre. En resumidas cuentas, ¿no? De una u otra manera, yo entiendo que la conexión divina que tiene Cristo con el Padre viene a través del Espíritu Santo. ¿Qué No, opinas? Exacto, no, dale. no. Es que esa es la respuesta. Cada Por uno eso, tiene un pero, rol distinto. ¿me podrías platicar un poquito más? Pues, o sea, sí, cada uno tiene un rol distinto, pero entonces, ¿cómo es que Cristo escucha al Padre? Bueno, porque están en perfecta comunión. O sea, los tres existen de manera perfectamente coherente y consona. O sea, ellos tienen una voluntad unificada que a pesar de que son personas distintas, van en unísono. Funcionan como una unidad. Nunca se contradicen y van en perfecta comunión, a pesar de que hay una subordinación interrelacional entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Hijo se somete al Padre y el Espíritu se somete al Padre y al Hijo, pero no son más o menos en cuanto a su naturaleza, sino en cuanto a sus roles. Sí, pero es que sí te entiendo esa parte, pero entonces, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Dice Cristo, el Espíritu Santo toma de lo mío y se lo revelará a ustedes. O sea, el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos santifica, nos hace hijos de Dios, el que nos hace reconocer a Cristo como Señor y que glorifica a Dios. Sin el Espíritu Santo, nosotros no somos capaces
de adorar a Dios y de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Por eso hasta que no recibimos al Espíritu Santo y no le abrimos el corazón al Espíritu Santo, nunca somos capaces de reconocer a Dios y de adorarlo como debe O- ser. Ese es ok, el rol del Espíritu Santo y no es algo desde el Nuevo Testamento, o sea, desde el principio ha sido así. El Espíritu Santo es el el paráclito, Ruach. el consolador, el que convence. Esa es la función, el rol del Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿por qué dice Cristo que es necesario que yo me vaya para que venga ustedes el Consolador? Bueno, porque ya te expliqué porque ese es el plan de Dios. O sea, Cristo vino a revelarse, a darnos la buena nueva, el Evangelio, y ya él, al él irse, da paso al Espíritu Santo para una vez conocido Cristo, entonces a través del Espíritu Santo participar de esa gracia de Dios y de esa salvación y de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero entonces, ¿cómo unes eso con que en el Viejo Testamento ya existía el Espíritu Santo? Porque si es necesario que Él se vaya para que venga el ayudador, ¿cómo, o sea, cómo lo entiendes que ya en el Viejo Testamento ya existía el Espíritu Santo? O sea, siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es que desde la nueva alianza ya se tiene esa nueva alianza, perdón por la redundancia, y cambia el prospecto de salvación, porque antes no había posibilidad de salvación. Sin embargo, el Espíritu Santo seguía actuando, solo que de una forma externa, pero con Cristo, una vez Cristo se va y sucede la Pentecostés, es que nosotros nos hacemos templos del Espíritu Santo y habita en nosotros, y es consolador y convencedor de manera profunda e interna, haciéndonos parte de la alianza a través del bautismo. Esa es la Entonces, diferencia. no, ya no te voy a hacer más preguntas, me queda claro. Te agradezco mucho tu tiempo y te dejo un abrazo. Muchas gracias, hermano. Nada, Dios te bendiga. Espero haberte podido responder. Sí, 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 muchas gracias, muy amable. Hola. Uy. Eh, que el Espíritu Santo está presente desde el Génesis. O sea, ya desde Génesis 1:2 nos dice que la tierra era caos y confusión y oscuridad que cubría el abismo. Y el viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. En otras traducciones dice el Espíritu de Dios. Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, que es entendido como el Espíritu Santo a la luz del Nuevo Testamento, que es el que daba orden y vida a la creación después de ya haber sido creada a través de la palabra, a través del verbo, ¿no? Del logos. Luego tenemos por ejemplo, en Números 11, dice que Dios toma del espíritu que estaba en Moisés y lo pone en los 70 ancianos para que profetizaran. O sea, ahí se ve ese rol del Espíritu Santo de inspirar, de convencer, de guiar a las personas a profetizar, a adorar, a reconocer al Señor, ¿no? De hecho, en 2 de Samuel 23:2 dice, el Espíritu del Señor habla por mí, su palabra está en mi lengua. O sea que como el Espíritu Santo es el que guía a las personas para reconocer y alabar a Dios e inspirarlos. Muchas veces cuando en la Biblia algún profeta o algún personaje dice algo que es importante y que Dios quiere que lo diga de cierta forma, dice, lleno del Espíritu Santo, dijo tal cosa. Como por ejemplo Isabel cuando le visita María embarazada, Isabel llena del Espíritu Santo dice, ¿quién soy yo para que la madre del Señor venga a visitarme? O sea, para que Isabel reconozca a María como la madre del Señor, la madre de Dios, se llena del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo la haga decir eso. Ese es el rol del Espíritu Santo. Hola Javier. Hola,
Ah, Tú te subiste ayer, ¿no? Ayer o antes de ayer. sí, pero es que tenía un cliente conmigo, como trabajo, soy taxista y tenía un cliente, dispénsame, mil disculpas No te por lo preocupes. mismo. No te preocupes. Este, Cuéntame. Recuérdame. ¿Tú en qué crees o qué? yo soy católico. Católico, apostólico, romano, no como el de Y, atrasito. ¿Y no estás de acuerdo con que Eh, Jesús es Dios? claro que sí, nomás te quería aportar, está bien claro en Apocalipsis Lo que pasa, 22, Javier, con todo 13. respeto, ¿eh? Lo que pasa es que es solo subir los que no estén de acuerdo, porque hay personas esperando para Ya eso. sé. No, pues ¿Vale? nomás te quería dar que está muy claro que No, no, Jesús es te Dios. voy a tener que interrumpir, porque es que si te permito que tú lo digas, entonces, ¿cómo le digo a los demás que no? Ya sé. Ok. Discúlpame, ¿vale? En No, otro no hay live cuidado. súbete y me lo comentas. Es que lo Dios que te pasa es bendiga, que... Javier. ¿Para qué? Gracias. Hola, películas. Películas, series. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Usted en qué cree? Pues mira, la verdad no sé qué creer, pero quisiera que me ayudaras a decir por qué estás seguro de que Jesús es Dios. Me causó bastante duda lo que mencionaste hace algunos minutos, ¿Con donde respecto a decías, qué? sí, donde decías de que Jesús proviene de Dios. ¿Hay alguna cita bíblica donde diga eso? ¿Que Jesús proviene de Dios o Jesús es creado o que Jesús existe a partir de Dios en alguna cita bíblica, en alguna parte de la escritura? A ver, yo no dije que Jesús proviene de Dios. Dije que procede, no proviene, procede del Padre. Ok. La procesión no es lo mismo que... Y Jesús no es creado, ¿vale? Dice en Juan 8:42, nos dice Jesús respondiendo a las preguntas que le hacen, dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vengo de Él, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Y aquí es donde se saca esto de la procedencia, porque Ah, ok. Ok. no proviene, procede del Padre eternamente. Pero no estaría hablando en un plano de cuando él estaba aquí de manera terrenal y no desde su existencia infinita. Pues podría ser si no tuviéramos un montón de versículos distintos en Juan y en los demás evangelios, así como las cartas y las epístolas, que nos confirman que Él preexiste y que es Dios y existe desde antes de que el mundo fuese, como lo dice la cita que leí antes, Juan 17:5 y Juan 1:1, por ejemplo, donde nos dice Pero, que en el principio era la palabra estaba con Dios, haciendo una clara distinción, y luego dice, y la palabra era Dios. ok, pero estamos ahí, no, no sé, o sea, la interpretación ahí nos da a entender que al decir que Jesús es Dios, ¿es el Dios todopoderoso o es una segunda persona? A ver, esas dos afirmaciones no son uno u otro, no, sino son las dos a la vez. Es el Dios Todopoderoso y es una persona distinta del Padre. Así que ambas son correctas. ¿Tú entiendes lo que es la Trinidad, películas? Sí, entiendo qué es la Seguro. Trinidad y a qué se refiere, pero me parece un poco confusa la A ver, escritura. defíneme la Trinidad. ¿Qué entiendes tú por Trinidad, por favor? Quiero saber Trinidad qué se entiendes tú. refiere a que es un solo ser y que tiene diferentes, podríamos decir como entidades en cierto momento con cierto rol, como mencionabas, pero que a la vez son uno. Gracias. Eh, es- Estás ahí como a la mitad. Es un solo ser divino, una sola naturaleza divina. Solo hay un Dios, solo hay un ser divino. Hay un ser que tiene las características y atributos que hacen a Dios Dios. Es Ajá. decir, eterno, perfecto, subsistente, contingente, trascendente, inmanente. Todo esto, solo Dios lo posee. Y luego este ser es poseído o participado por tres personas, porque la persona y el ser son dos cosas distintas. En la naturaleza,
la persona humana, o sea, la persona está vinculada al ser humano, o sea, tú eres una persona vinculada a un ser, pero Dios no Ujú. está limitado a las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Dios existe de una forma distinta a nosotros, no y es una cosa que no es comparable a nada en la naturaleza. O sea, que O buscar sea, algún símil en la naturaleza es fútil, ¿no? o sea, Entonces, estás Dios existe de esa diciendo. forma. ¿Cómo lo Ok, sabemos? Porque así se ha revelado. ¿Cómo funciona la logística, la mecánica a nivel detallado de cómo funciona que un ser sea tres personas? Pues no lo sé, imposible entenderlo, pues somos hormigas al lado de Dios. Pero eso es lo que claro. Él nos ha dado a entender y a saber. Pero estás diciendo que Jesucristo o el ser que sea Jesucristo o el espíritu que digamos era antes de ser una La persona, persona. ajá, ese ser en dado momento podría ser el que algunos otros cristianos que no necesariamente son católicos podrían llegar a ser en algún momento Jehová. A ver, Jehová es un nombre falso que no me gusta. Puedes usar Exacto. Yahvé, puedes usar Yahvé, el Señor, Dios, porque Jehová es Ajá. un nombre inventado que no, El nunca... tetragramatón. El tetragramatón es Jehová, no Exacto. es Jehová. Sí, pero me Pero, refería a eso. pero Jesús es Yahvé, sí, Jesús es Yahvé. Yahvé es Bueno, el nombre de Dios, es el nombre de la naturaleza divina, porque ¿qué significa Yahvé? Que es una abreviación de Jehová. yo Significa soy el yo que soy. soy, Ya. yo soy. Ajá. Implica el ser, o sea, que Dios es. Ahí está. Normalmente cuando nosotros decimos es, lo seguimos con algo, pero es que no, Él tiene la totalidad del ser, o sea, Dios es y ya. Entonces, Juan por eso es 1.1 que crees Dios, su nombre que. es el ser, yo soy. Juan 1.1 crees el. Jesús es yo Ajá. soy. Jesús es yo soy. Tanto así que él mismo lo dice. Él se identifica como yo soy. Ok. Entonces, ese yo soy existe en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo del Espíritu Santo, ¿tienes alguna cita bíblica que lo mencione? Lo de Jesús y Jehová más o menos como que va cuadrando, pero el Espíritu Santo no sé de dónde sale. Cuando dices Jehová, te refieres al Padre, porque Jesús también es Jehová. Yes. Sí. Vale. Claro que sí. Cuando nosotros vemos, hay que ver dos cosas. Es fácil ver, identificar que el Padre es Dios y que es una persona. Es fácil identificar que Jesús también es Dios y que es una persona distinta del Padre, porque hay suficiente distinción entre el Padre y el Hijo, el Padre y Jesús, como para saber que no es la misma persona, porque si no Ujú. estaríamos hablando de un Dios esquizofrénico como Alá del Corán, pero no es el caso, ¿no? Y luego ocurre lo mismo con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nunca se encarnó, no se ha encarnado, el único que se ha encarnado es el Hijo, en la figura en la humanidad llamada Jesús, ¿no? Pero hay ciertos atributos dignos de Dios y distinciones distintas en persona, como para saber que el Espíritu Santo también es Dios y es distinto al Padre y al Hijo. En Hechos 5, del 3 al 4, Ok. nos dice que Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad, reteniéndola? No era tuya y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién dijo antes que le había mentido Al Ananías? Espíritu. Al Ujú. Espíritu Santo. Y luego dijo, al mentirle al Espíritu Santo no le has mentido al hombre, sino a Dios. O sea que aquí identifica al Espíritu Santo como Dios. No nos queda duda, ¿no? En 2 Corintios 3, del 17 al 18, nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que nos queda claro que el Espíritu es Dios. Ahora, Pero no hay que será ver alguna si ese analogía. Espíritu... ¿Ah? ¿No se referiría en esas citas a algún tipo de analogía diciendo que el Espíritu de Dios no se estaba refiriendo a una persona o a un ser, sino que a una especie, digamos, de poder que Jesús había, no sé, dejado, pero es Esa parte es una de él? pregunta válida, hasta ahora. O sea, nos queda claro que cuando hablan del Espíritu de Dios, están refiriéndose a Dios. Ahora, la Ajá, pregunta ya. ¿es una persona distinta del Padre y del Hijo? Vale, vamos a seguir viendo. Sabemos que tiene todos los atributos de Dios. Gracias, Eli.
tiene todos los atributos que son incomunicables de Dios, ¿no? Como que es eterno, porque en Hebreos 9:14 nos dice que el Espíritu Santo es eterno y que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es omnipresente, porque en los Salmos nos habla del Espíritu, porque aquí también es importante, el Espíritu Santo no aparece en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya está presente en todos lados. En el Salmo 139 nos habla de a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. O sea, no es imposible huir del espíritu porque es omnipresente. Es omnisciente, está involucrado con las obras de Dios. Desde el Génesis 1, versículo 2, ya vemos al Espíritu Santo actuando y dando vida a la creación y digamos, sosteniéndola. Fue involucrado en la encarnación, porque el Espíritu Santo es el que se posó sobre María y hizo concebir a María de forma virginal. En la resurrección también, en la salvación también. Ahora, es Dios, tiene los atributos de Dios. Todo lo que hace que Dios sea Dios, lo tiene el Espíritu Santo. O sea, no cabe duda. Ahora viene tu pregunta, que es válida. ¿Es la misma persona o es simplemente una manifestación del poder de Dios? Pues no. Ajá. En Mateo 28:19 vemos que tiene un nombre, ¿no? Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre? El Espíritu. ¿Cuál es ese nombre? ¿Espíritu? No. Escucha otra vez. Dice, esto es Jesús mandando a sus apóstoles. Les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre que comparten estos tres? Oh, no Lo entiendo. dijimos antes, ¿te acuerdas? El nombre de Dios. ¿Yahvé o...? Yahvé, Jehová. Es el nombre, la autoridad, la naturaleza. Cuando habla de nombre se refiere a la naturaleza, el ser. Como sabemos que Dios, yo soy, es subsistente, ese es su nombre. Entonces ellos tienen que ir a bautizar en el nombre de Dios. Pero él no dice en el nombre de Dios, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hace esa distinción de tres personas suscritas a ese mismo nombre de Dios. Esta es la primera evidencia que tenemos, que para mí es suficiente. Pero entiendo que puede haber más. Okay, En Juan okay. 14:16, Jesús le dice, yo rogaré al Padre y Él os dará a otro consolador para que esté con ustedes siempre. O sea que es alguien distinto del Padre y distinto de Jesús, que es ese consolador. Más adelante se nos dice que ese consolador es el Espíritu Santo. O sea que ya sabemos que el Paráclitos, el consolador, es una persona distinta, pero desde antes, en Mateo 28, ya sabemos que tiene el mismo nombre de Dios. Y ya habíamos dejado claro que compartía todos los atributos de Dios. Pero Luego, ¿no en Juan te 14:26 parece? dice, el consolador, el Espíritu Santo, aquí es cuando Jesús deja claro que ese consolador es el Espíritu Santo, no es Mahoma, como dicen los musulmanes. Ajá. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Más claro, imposible. No puede dejar más claro Jesús que el Espíritu Santo no es el Padre y tampoco es Él. Porque Él se va y el Padre lo manda al Espíritu Santo para que recuerde lo que Jesús les enseñó. Así Pero es que, un poco confuso, ¿no te parece? Porque, bueno, digamos el Dios Padre, que el que todos identifican como Jehová o Yahvé, y luego viene Jesús, que es una persona que sí se representó de manera material y pues todos los humanos pudieron ver, pues de cierta forma podrían decir de que sí existen ambas personas o ambos seres, digamos en cierto plano. pero el Padre, Pero, ya va, ajá. el Padre nunca se ha manifestado de forma visible. Bueno, pero ha sido manifestado por alguien que sí existió, que era Jesús en su momento, que hablaba del Padre. Y el Pero, Espíritu también. pero el Espíritu nunca se ha representado de manera física ¿Cómo ni que no? ha existido. ¿Así? ¿Cómo que no? Pregunto. Sí, claro que se ha manifestado visiblemente el Espíritu Santo. Mira, Hechos 2, del 1 al 4, dice, al llegar el día de Pentecostés estaban reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban.
se les aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Más físico no puede estar ahí el Espíritu Santo. Más visible no puede estar. Te puedo dar otro más. Porfa, está interesante esto. Sí. En el bautismo de Jesús, nos narra en Mateo 3, del 13 al 17, dice: entonces llega Jesús desde Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Apenas fue bautizado Jesús, salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu Santo, o sea, lo vio, que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y una voz desde los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahí están los tres presentes interactuando al mismo tiempo. El Padre hablando desde los cielos, Jesús siendo bautizado, estando encarnado, y el Espíritu Santo manifestándose en forma de paloma, en representación de paz y de esperanza, que era la paloma que le traía olivos a Noé cuando estaba en la barca después de el diluvio. Sí. Bueno, o sea, sí entiendo todas tus citas y sí tiene bastante lógica lo que me estás diciendo, pero te pregunto, ¿no te parece que es un poco confuso el meter a tres personas en un solo ser, que se supone que Dios en varios versículos de la Biblia, él manifestó que él era un solo ser y que exigía devoción exclusiva cuando existían dioses Pero es que es un paganos? solo ser, es que no estás diciendo nada que vaya en contra de lo que yo te he dicho. Son un solo ser. Los tres Pero son Dios. No es Dios que se pica en tres, no son tres dioses, no es que cada uno tiene más poder o menos poder. No, los tres son Dios, el mismo Dios. Pero es que parece bastante confuso porque estás diciendo como que si, por ejemplo, tu persona se parte en tres y que uno hace una cosa, otro Es hace que no otro están trabajo. partidos. Es que eso es lo que te dije. Está No es bastante partes. confuso. No es como que el Hijo puede hacer cosas que el Espíritu no, o el Padre no. No, al contrario. De hecho, Jesús dice que todo lo que el Padre hace, yo puedo hacer también, sin limitación. Pero existen en diferente plano. No. Los tres son omniscientes y omnipresentes. Están en todos lados al mismo tiempo, es Dios. Bastante confuso. Yo entiendo dónde viene tu confusión. Tu confusión es entendible, porque es una confusión que viene de nuestra percepción del mundo natural creado. Nada en el mundo natural existe de esta forma. Entonces es inconcebible. Pero lo que la Biblia nos recalca desde Génesis hasta el Apocalipsis es que Dios es incomparable a nada. Nos dice Isaías en el capítulo 40. ¿A quién pueden comparar con Dios? ¿Qué imagen pueden poner junto a Él? O en Isaías 46 dice: ¿a quién van a asemejarlo a mí? ¿Me igualan o me comparan para que seamos semejantes? O sea, ¿cómo van a compararme a mí con nada? Porque es que nada se parece a mí. O sea, Dios es un ser infinito y nuestra mente es limitada. O sea, no podemos. O sea, eso es Pero, como una hormiga. ¿Tú has visto una hormiga que tú le dibujas con una tiza en el piso, un círculo, claro, y se queda encerrada? Pero ella podría pasar. Bueno, si una hormiga se queda encerrada con una tiza, nosotros, ¿qué más no nos vamos a... Dios es demasiado grande para nosotros. está bastante confuso. Más porque si lees el Nuevo Testamento, Jesús dice yo voy a mi Padre, es decir, es otro ser, no es él, dice yo voy a mi Padre. O sea, no dice yo regreso a ser quien siempre fui y me uno a mi mismo ser No, o sí. algo así. De hecho dice justo eso. Juan 17:5. Bueno, te lo voy a leer desde el 1. Juan 17 del 1 al 5. Dice: así habló Jesús alzando los ojos al cielo. Dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda la carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, aquí viene la clave, presta atención. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese.
Bueno, esa está clarísima. O sea, sí me da a entender que es un ser que probablemente también es eterno o ha existido siempre, pero no Es es el el mismo mismo. ser de Dios. Mm, Juan mm, 1.1 dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego nos dice más adelante que la palabra se encarnó y habitó con nosotros, es decir, la palabra es Jesús. claro. No, Jesús claro. es la palabra de Dios. Por eso es que nadie conoce al Padre si no es por Jesús, y nadie ha visto al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo revela, porque la palabra es la forma a través de la cual nosotros nos hacemos conocer. Y Dios se hace conocer por su palabra, y su palabra es Jesús. Pero no te da a entender la idea de que cuando mismo Jesús dice aquel a quien tú enviaste, está diciendo de que no es el mismo, es otro ser. Envió su palabra, claro que sí. Dios envió su palabra. Claro, y apareció él, convertido en Jesús, pero no es él. O sea, eso es lo No que es te da a el entender. Padre, pero es Dios. Ah, Mira, bueno, algo claro. esto es algo que solo vas a entenderlo cuando le abras tu corazón a Dios, al Espíritu Santo. Ok, solo para Porque, terminar, pregunto. sí, Me estás diciendo que Jesús es Dios y yo, bueno, más o menos ahí me casa, pero ¿estás diciendo que Jesús es el Padre también? no. Ah, ok, ok. De hecho, hay un diagrama muy clásico que dibuja la Trinidad. Déjame ver si te lo puedo mostrar. Que es muy sencillo. Bueno, déjame ver si lo... Dale. Ajá. A ver, ¿cómo que es? Uy, pero se ve muy mal. Ay, pensé que se iba a ver mejor. A ver. Bueno, da igual. Dice, es un triángulo donde en cada vértice del triángulo está una de las personas. Dice, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero luego Ok. desde cada vértice del triángulo hay una flecha que apunta hacia el centro y en el centro dice Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es Dios, no es el Padre, pero los tres son Dios, el mismo Dios. Esa es una forma de visualizarlo. Qué confuso. Yo no creo que sea confuso, lo que es difícil de entender. Eso es como decir que la gravedad es confusa simplemente porque no entendemos cómo funciona mecánicamente, a pesar de que sabemos que existe y es innegable que existe porque lo vemos. O sea, Claro. sabemos que los cuerpos se atraen unos a otros en el espacio, pero ¿cómo? La verdad es que no tenemos idea. Hay teorías, pero no lo hemos podido comprobar. Una teoría decía que era una fuerza, ahora eso se ha ido descartando. Ahora dice que es una modificación de la fábrica del espacio-tiempo, que la masa la distorsiona y esa distorsión crea una atracción entre los cuerpos que están en ese espacio. Pero ¿cómo funciona eso? Pues no lo sabemos todavía tampoco. Pero sabemos que existe, la gravedad existe y no hay, o sea, no lo entendemos. Bueno, lo mismo con Dios. Dios nos ha dicho cómo es, cómo existe, pero no nos corresponde entenderlo por Ok, ahora, entiendo tu punto. Entiendo tu punto. ¿vale? Ok. Bueno, Listo. Gracias. Buena onda. nada, Dios te bendiga. Gracias, Iván. No existe la gravedad, dice Wilmer. Bueno, está bien, si no existe para ti. Avísame, si sales flotando, me avisas cómo se ve desde allá arriba si la Tierra es plana o es redonda. Oye, hoy me han gustado hoy me han gustado los invitados que han venido, ¿eh? Han estado buenos, Hola, hola, han hola. estado respetuosos y tranquilos.
Hola, Elniola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Una pregunta, ¿qué edad tienes? Casi 14. Uy, no se puede subir, ¿vale? Ah, mira, cambié. Pensé que era el otro. Ay, 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 ay. Bueno, ¿lo dejo o lo cambio otra vez? Bueno, vamos a dejarlo, lo voy a dejar. Así es, Nifi. Correcto. Hola, Manuela, buenas tardes. Buenas tardes, Dígame. bendiciones para todos. Bendiciones. Sí, estoy escuchando la enseñanza que tienen y pues sí, está interesante. ¿Usted en qué cree o Y en qué religión se congrega? pues yo no tengo ninguna religión, yo soy seguidora del Señor Jesús y creyente de las Escrituras, ¿verdad? Bueno, pero el Señor, el No tengo, Señor Jesús, Jesús sí nos trajo una religión. Eso es una cosa mal sí, dicha, mal entendida, ¿vale? sí, sí, así es. Yo por O sea que experiencia propia le si usted digo que dice que pues no. sigue a Cristo, si usted dice que sigue a Cristo, entonces su religión es el cristianismo. Sí sigue una religión, ¿vale? Digamos que sí, no puedo decir que no porque sí, pero Vale. a lo que me Pero usted no refiero es es que católica, no sigo ¿no? ninguna doctrina, no, No es católica, ¿verdad? no, no, ¿Se congrega en no alguna sigo iglesia? denominaciones, sí, sí me Sí se congrega en congrego, una iglesia. yo desde niña, sí, ¿Cuál iglesia? por supuesto. No, Yo no me refiero al nací nombre en la, específico de la iglesia, sino, o sea, no quiero que me dé la dirección o el nombre de la iglesia, sino sí, no, la no, teología. yo ¿Es entiendo. pentecostal? Yo ¿Es entiendo, metodista? pero para yo darle a entender en lo que yo camino o lo que yo practico, pues necesito como hacer contexto, ¿verdad? Yo vengo o crecí y fui formada y fundamentada en la doctrina de la Iglesia de Dios Pentecostés, pero sobre todo eso, a mí me ha gustado siempre el estudio de la escritura y así fui fundamentada en el estudio. Y en la medida que ha pasado el tiempo, pues eh, empezamos hace como unos, ¿qué le digo? Unos 4 años, que ya nos metimos al estudio más profundo de la escritura y estando en eso, en ese ambiente de estudiar, pues bendito el Señor que a Él le plació revelarnos su palabra y darnos cuenta que Va, lo digo personalmente, yo no quiero dañar a nadie con mis palabras, porque no esto te es preocupes, personal. pero vale, quiero que nos Ok, centremos un poquito en el tema. ¿Usted no cree que Jesús sea Dios? claro, ese es mi punto y eso es lo que yo defiendo hoy. ¿Y cuál es Jesús es su... Dios. Bueno, pero es que aquí estamos de acuerdo porque yo Y también no, pienso eso. ¿Cuál es su contención? sí. Yo no entiendo mucho de esos términos. Si me O sea, explica más, o sea, qué objeción tiene usted que me quiera plantear a mí o duda con la que le pueda ayudar? pues no, simplemente pues estoy como compartiendo su enseñanza, su punto, ¿verdad? Vale, lo que pasa es que Y solo, esto es, con todo respeto, Manuela, es que esto es para plantear argumentos u objeciones o preguntas. ok, No es para compartir ok, testimonios, ¿vale? Entonces, si tienes ok, alguna de pregunta, estaré acuerdo. feliz de ayudarte. Si Pues no, vamos a darle paso al sí, siguiente. sí. En lo que yo estaba viendo es que la persona que estaba hablando anterior estaba diciendo que pues él que está muy confuso, ¿verdad? De creer lo que usted le está tratando de enseñar y dar a conocer a través de la escritura, que pues Jesús es Dios y que no son tres personas. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo.
Y No, no, simplemente no. pues quería compartir y decir Jesús sí es Dios y que, Dios son que tres del... personas. Dios sí son tres personas. Ujú. Ok, ok. Estoy de acuerdo con usted, pero Ay, sí, de acuerdo a lo que la escritura dice, estamos viendo a Dios desde el principio, como usted lo decía. Eso es así. Y yo no tengo ningún problema porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues es el mismo tie- Dios hablando, ¿verdad? vale. ¿Tiene alguna pregunta concreta, señora Manuela? Pues si pudiera explicarme cómo es que Dios es uno, pero que sí son tres personas. Porque pues la escritura, en lo que he venido aprendiendo, no dice así, que sean tres. ¿Tiene la Biblia en mano usted? No la tengo, lastimosamente no estoy en mi casa, estoy fuera de mi casa. No Vale. la tengo conmigo. Porque en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 7 al 8, dice, porque tres son testimonios, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ajá. O sea que Sí, sí lo dice. así dice. Así dice. Pero si Sabemos nos que el vamos a Padre lo es que... Dios porque los atributos de Sí, Dios se identifican con el Padre. Sabemos que Jesús es Dios exacto. porque los atributos de Dios se identifican con Jesús, con el Hijo. Y sabemos que el Espíritu Santo es Dios porque los atributos de Dios se asocian con el Espíritu. Y también sabemos que el Padre no es el Hijo porque interactúan, se relacionan, son distintos en su hipóstasis, en su persona. Sabemos que el Espíritu no es el Hijo ni el Padre, porque es enviado por el Padre, es enviado por el Hijo, dice lo que escucha del Hijo, convence, se relaciona con el Hijo y con el Padre. Son personas distintas, pero los tres son ese mismo Dios. Y la Biblia muchas veces nos dice que Dios es solo uno. Entonces no pueden ser tres dioses, ni puede ser un Dios que se divide en tres. Tampoco puede ser un Dios que se manifiesta en tres formas distintas, porque eso implicaría un absurdo, una esquizofrenia en Dios, lo cual es un absurdo, eso no puede ser. Entonces la única forma de que Dios se relacione es que son distintas personas que poseen ese único ser divino, ese único ser de Dios. Es un solo Dios que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, entonces ustedes sí creen y practican lo que es la doctrina de la Trinidad. Claro, es lo que la Biblia nos dice, sí. Sí, pero con todo respeto le pregunto, ¿usted sabe la raíz de dónde viene la doctrina en sí de la Trinidad? De la Biblia, ¿Sabe dónde se fundamentó eso? la Ajá. doctrina es simplemente las palabras que se usan para describir la revelación que Dios nos ha dado a través de las Escrituras. La Trinidad solo explica con el lenguaje cómo Dios se revela en sus Escrituras. La doctrina no inventa nada nuevo. Sí, Nos explica lo sí, que Dios ya nos reveló. pero cuando yo me refiero a la doctrina, pues doctrina es la enseñanza, ¿no? Es la instrucción que La nosotros doctrina recibimos, es el ¿verdad? vocabulario, doctrina es el vocabulario que se usa para explicar una revelación. En este caso, la Ok, doctrina de la Trinidad es el vocabulario, el lenguaje que se usa para explicar ok. cómo Dios existe. Pero, sí, pero ¿usted sabe el fundamento de cuándo y dónde se originó esta doctrina? Bueno, la doctrina se fue desarrollando a lo largo de los primeros siglos, de las primeras décadas, mejor dicho. Porque ya en el primer concilio ecuménico público se estableció lo que era la Trinidad, pero ya ese concepto se manejaba desde antes. Ya Tertuliano en el siglo, finales del siglo II, ya hablaba de Trinitas en griego. Entonces, Sí, hasta cierto
hasta cierto punto vemos que la escritura no habla de Trinidad, sino que está hablando de un solo Dios. Porque No está Trinidad, hablando de tres personas. bueno, veo que usted no me está escuchando lo Bueno, que yo digo. Si no nos escuchamos, no se puede conversar. no, yo sí le escucho. No, es que usted acaba de decir algo que yo Yo, no he dicho. No, yo no he dicho. Usted acaba de decir que la Trinidad es que son tres dioses y no, yo jamás dije eso. La Trinidad es un solo Dios no, yo no le que estoy existen diciendo, tres yo personas. no le estoy diciendo que usted lo dijo. Yo lo que quiero es explicación acerca de eso para verlo desde el punto de vista bíblico, A ver, ¿verdad? Biblia le puedo dar miles y miles de versos, señora Manuela, donde se ve que el Padre es Dios, que Jesús es Dios, que el Espíritu es Dios y que cada uno es distinto en su persona, el uno del otro. Y ya lo llevo haciendo Ok. bastante. Si quiere, esto luego va a estar subido en YouTube y usted lo puede verificar luego. Pero Ok, basta con leer ok, la Biblia. Le recomendaría leer el Catecismo de la Iglesia Católica y los Padres de la Iglesia, porque ahí es donde están todas las respuestas que usted pueda querer. ok. De hecho, si usted no sé si se ha fijado, yo lo único que hago es leer y decir cosas que ya están dichas desde hace 2000 años. Yo no digo nada nuevo, ¿vale? Sí, lo que se debe de hacer, Pero leer tenga lo en que ya cuenta una está cosa, escrito. la Biblia existe gracias a la iglesia. La iglesia viene antes. Primero fue la iglesia y después fue la Biblia. Sin iglesia no hay Biblia. Y ver a la Biblia fuera de la luz de la Pero, iglesia es como, o sea, es estar ciego, ¿vale? exactamente, en ese punto fue donde Dios empieza a hablarle a un pueblo y a dar su palabra. Ahí es donde se fundamenta. Tuvo que haber un pueblo para que la palabra fuera dada, ¿verdad? Bueno, pues yo le recomiendo Pero, eso, ¿vale? Voy a darle paso a la siguiente persona, señora Manuela, ok, ¿vale? Dios la bendiga. perfecto. Le deseo que mucha suerte en su búsqueda y oraré por usted. Eh, eh, eh. Hola, Se termina mañana. Hola, buenas tardes, amigo. hola Jesús. ¿Qué más? ¿Qué ¿Qué más? tal? Dios te bendiga. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. El tema se trata de argumentar algún tema, ¿verdad? Sí, bueno, era originalmente defendiendo la divinidad de Jesús, pero cambié el fondo y no encuentro el fondo que tenía antes. Pero bueno, dígame, ¿qué objeción tiene usted? ¿Usted no cree que Jesús sea Dios? ¿Tú crees que Jesús es Dios? Claro, es lo que dice la Biblia. ¿Cómo tú comprobarías que Jesús es Dios? Leyendo las Escrituras. Y las escrituras te muestran que Jesús es Dios, ¿de qué manera leyéndola? Pero ¿dónde tú podrías decirme a mí, o cómo a ciencia abierta tú podrías explicarme que Jesús es Dios y pudieras no convencerme, sino que con argumentos podrías mostrarme de que Jesús es Dios en realidad? Claro, yo a ti no te voy a convencer nunca porque no es mi trabajo. El que convence es el Espíritu. Pero sí te puedo mostrar lo que me estás pidiendo. En Juan 1, del 1 al 3, nos dice que la palabra, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Okay. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego ese mismo capítulo, más adelante, nos dice que ese verbo se encarnó y moró con nosotros, hizo su morada con nosotros, haciendo referencia a que Jesús es ese verbo, ese logos de Dios a través del cual Dios creó todo lo que fue creado. Es decir, sabemos que Jesús no es creado porque a través de él todo lo que fue creado se creó. 2, que Jesús es Dios y que Jesús estaba en el principio, es decir, es eterno, coeterno con el Padre, con Dios. O sea, Entonces ya Jesús por es ahí está muy claro que Jesús es Dios, pero claro, hay muchos más, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Ok, está bien. Cuando Jesús dice que Él no sabe ni la hora ni el día, cuándo ha de venir el Hijo de Dios, sino su Padre,
Entonces, ¿Jesús ahí es hijo es hijo o es Dios? O sea, Jesús es el Hijo y es Dios al mismo tiempo. Pero si Jesús es Dios, porque él dice que él no sabe cuándo ha de venir, cuándo ha de ser la venida del Hijo de Dios. Si Jesús es Dios, sí. ¿Tú sabes cuál es Porque la palabra que usa Jesús ahí para decir, bueno, la palabra que se usa en el Evangelio para el verbo saber que usa Jesús en ese verso? ¿a qué se refiere? No, pero ¿sabes la palabra? Oye, yo lo entiendo humanamente. Cuando yo digo que yo no sé cuándo ha de suceder algo, sino que el que sabe es mi padre, quiere decir que yo no sé, que yo no soy, yo no tengo conocimiento de lo que sabe mi padre. Pero si él y yo somos uno solo, yo tengo que saber lo que él sabe. Me imagino, humanamente. Vale, pero ¿me puedes responder la pregunta? ¿Cómo me dijiste? ¿Qué palabra usa? Y si no sabes, es válido. ¿Qué palabra usa Jesús en el verso? Porque el verso que tú me estás haciendo referencia es Mateo 24:36, que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Exacto. ¿Cuál es la Nadie- palabra que usa Jesús? O sea, la palabra con la que se escribe el verbo saber en el verso original, en el griego. Bueno, yo entiendo que cuando dice que nadie sabe, sino el Padre, creo que Jesús está diciendo que él no tiene conocimiento, sino que el que sabe es su Padre. No. No es eso lo que dice, pero por eso te estoy haciendo la pregunta. ¿Sabes qué palabra usa en el griego ahí para saber? ¿Cuál es la palabra original? No. Te estoy hablando en el término humanamente, lo que yo El puedo griego es un entender. idioma humano. La palabra es oida. Oiga, ok. La palabra es oida. Ok. Oida significa, muy literalmente significa saber, pero no solo significa conocimiento intelectual de algo. Exacto. También significa, dependiendo del contexto, autoridad para hacer saber algo o revelar algo. Ok. ¿Me sigues? Exacto. Lo que Jesús está diciendo ahí no es que él no sabe o que él no tenga conocimiento, sino que no tiene autoridad para revelar la hora, sino solo el Padre. Solo el Padre es el que sabe la hora. Solo el Padre es el que dice, ahora es el día final. Porque es esa su autoridad como Padre. Jesús está subordinado al Padre, no en naturaleza, sino en rol. O sea que Te puedo dar un ejemplo en la misma Biblia de la misma palabra utilizada en un contexto similar que significa esto que te estoy diciendo para que no pienses que te estoy inventando. no, te escucho. En 1 Corintios, sí, 1 Corintios 2, versículo 2, San Pablo, hablándole a la iglesia en Corintios, le dice, porque yo no sé nada entre ustedes más que Cristo y este crucificado. Ahora, Pablo nos está diciendo que no sabe nada más, y la palabra es oída. Dice, yo no sé nada más que Cristo y este crucificado. O sea que a Pablo se le olvidó su nombre, se le olvidó vestirse, se le olvidó dónde está parado, qué día es, qué hora es, si está de pie, si está sentado. Él no sabe nada, él solo sabe Cristo y este crucificado. ¿Esto tiene sentido para ti? Dependiendo del contexto y el momento en el que él lo habló, a quién lo habló y cómo, y con qué finalidad lo dijo, pues. Pero en este contexto que él está diciéndole a los de la iglesia, les dice, yo no sé nada entre ustedes más que Jesús y este crucificado. O sea, es lógico pensar que él ya no sabe literalmente nada más. No sabe su nombre, no sabe qué hora es, no sabe hablar, no sabe nada. ¿No será que él se refiere que él no sabe lo que hay entre ustedes y Jesús, No, aparte eso, del conocimiento que él tiene sobre ellos? eso tú estás metiéndolo ahí. No, pero No. por eso, porque es que tú estás definiendo algo a un contexto que en verdad no lo estoy entendiendo claramente. Vale, lo que te estoy queriendo decir es que el saber significa tener autoridad para revelar algo o que corresponde saber esto específicamente, no significando que yo no sepa lo demás. Cuando Pablo les dice, yo solo sé entre ustedes a Jesús y este crucificado, lo que está diciendo es que a él le corresponde nada más hablar de eso, porque él no tiene autoridad para otra cosa.
No tiene autoridad civil, no es un presidente, no es un gobernador. No, él es un predicador, él está predicando la buena nueva de Jesucristo y este Ok, crucificado, que es el ok, mensaje de salvación del Evangelio. ok, Y eso yo es te lo que él entiendo. viene a predicar. Más Ok, nada, no le corresponde ok, más nada. ok, Pero la yo te palabra que entiendo. él usa es saber. Dice, yo no sé nada más que esto, que es lo que les voy a decir. Ok, No yo te entiendo. significa que él no sepa otra cosa, él sabe muchas cosas más. Yo te Pero, entiendo un poco ahí. Entonces, cuando ajá, Jesús viene, cuando Jesús Jesús, dice, del día y la hora nadie sabe, nadie sabe, o sea, los humanos. Fíjate que aquí, esta es otra cosa importante. Dice, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ya que hay dos categorías. Nadie en la tierra sabe, los ángeles en el cielo tampoco. Luego está otra tercera, el Hijo. Ni el Hijo sabe, que el Hijo no es ni parte de los ángeles ni parte del resto de la gente, sino el Padre. Significa que el Padre es el que tiene esa autoridad. No se puede decir que Jesús no sea omnisciente, porque hay muchas ocasiones donde Jesús demuestra ser omnisciente. Entonces, a la luz de toda la Biblia, tú no puedes descontextualizar un versículo porque no lo entiendes en el momento y decir, Jesús no era omnisciente, no es Dios. No, a lo mejor es que no estás entendiendo bien lo que está queriendo decir Jesús. ¿Me entiendes lo que te quiso decir? un poco, un poco. O sea que cuando Jesús vino a la tierra, Jesús ya sabía que él era Dios. Claro, o sea, Jesús es Dios, siempre lo ha sido, es O eterno, sea que existe desde siempre. entonces del ser humano que me hablan que vino como humano, que se reencarnó en un cuerpo humano y todas esas cosas, Se entonces encarnó. en su interior estaba era Dios, tenía la capacidad de hacer y soportar todo lo que soportó. Entonces, quien bajó fue Dios, El Hijo, sí, o sea, el mismo Dios. el Hijo. Entonces, ¿cómo? Porque el Padre no se encarnó, ni el Espíritu Santo tampoco. O sea, entonces, si bajó, entonces Dios estaba en la capacidad de soportar y él sabía todo lo que iba a pasar porque quien bajó Sí, fue Dios. sí, él Entonces, sabía ¿cómo todo yo? lo que iba a pasar. De hecho, a lo largo de los evangelios, Jesús les advierte, les va advirtiendo a los apóstoles todo lo que va a suceder y ellos como que no lo entienden, no lo escuchan. De hecho, se dan Ok. cuenta después de que ya sucedió. Jesús va Entonces, advirtiéndoles, les dice, ya falta poco para que me vaya. O sea, él lo va diciendo, les va advirtiendo y ellos no lo escuchan, no lo entienden. o sea, yo con argumento yo podría decir que Jesús soportó lo que soportó porque era Dios, más no era Claro, hombre. claro. Porque Nadie, entonces, ningún humano podría soportar lo que soportó Cristo, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, porque Jesús entonces, cargó consigo el pecado de toda la humanidad. entonces yo podría pecar y excusarme porque Jesús no pecó porque él no era humano. Jesús sí es humano, no era, es. Jesús es humano, nunca ha dejado de serlo. Es Dios y es hombre. Es que O- o- eso es lo o- hermoso no, no, pero del Evangelio. tiene que Porque ser un solo, el tiene que Hijo ser un solo, El tiene que Hijo ser se un solo, encarnó, tomó carne y pero, se hizo hombre y es hombre. pero, pero disculpa, tiene que ser un solo contexto porque o es hombre o es Dios, o es humano o es Dios. No, señor. ¿Entiendes? ¿Quién te dijo eso? Dios no está limitado. ¿Quién te dijo que Dios no puede ser humano sin dejar de ser Dios? Pero escúchame, él dice, no, él dice en su no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí está dando a Jesús, no demostrar seas que deshonesto. No seas Dios deshonesto. dice, ¿Dónde ¿cómo dice dice eso? eso? ¿Cuál es ese versículo? Ya yo te voy a, ya yo te voy a buscar. Números 23, 19. Ve, en la Biblia busca la palabra, no es hijo Número, de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir? Que ya Dios te no lo es hijo dije. de hombre, ni Números tampoco es 23, hombre. 19. Pero escúchame, escucha más que hablar. Números Ok. 23, 19. Dice, ¿cuándo se escribió Números? Para empezar. No, solamente yo quiero comprobar algunas preguntas, porque estamos Jesús, argumentando. Ajá. ¿cuándo se escribió Números? No tengo conocimiento de eso. Vale, porque Números es del Antiguo Testamento. Es un libro de más de 1000 años antes de Cristo, ¿vale? O Ok, sea, más de 1000 años antes de que Dios se encarnara. O sea, aquí todavía Jesús no se había encarnado, para empezar. exacto. Esto es antes. Y dice, no dice que Dios no pueda hacerlo.
¿qué es lo que dice? Vamos a leerlo. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo él y no lo hará, habló y no lo ejecutará. O sea, lo único que nos está diciendo es que Dios no es un hombre para mentir o para cambiar de opinión, pero nunca nada dice ahí que Dios no podría convertirse en hombre si quisiera, y que si lo hiciera sería un hombre que no mentiría y no cambiaría de opinión como lo hacía, por ejemplo, Mahoma. Entonces, eso no es, o sea, está sacando una cosa distinta. No, exacto, cuando él dice, tome su cruz, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme, quiere decir que nosotros tenemos que pasar por las áreas que él pasó, pero él pudo soportar porque tú me estás diciendo que él es Dios, pero ¿cómo soporto yo pasar por un área por la cual pasó Jesús si yo no estoy yo no estoy en un cuerpo humano siendo Dios? ¿Cómo yo puedo soportar eso? Ya, pero nadie te dijo que tú tienes que cargar con el pecado de toda la humanidad. O sea, Pero tú no tienes que hacer eso. no vamos a ser sarcásticos, no vamos a No, sacar pero es que estás usando unos ejemplos que se van no, pero completamente. me agrada tu conversación, ¿verdad? Pero no vamos a sacarlo del contexto. La No, Biblia porque dice, el que quiere venir en pos de Mateo mí, 16:24, en Mateo 16:24, cuando Jesús nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, lo que está hablando es que te tienes que entregar totalmente para poderlo seguir y renunciar a tus tentaciones y a tus gustos mundanos, al mundo, y seguirlo a él en pos del ok, Espíritu. ok, Hay que pero aceptar, hay que pero renunciar cuando, el ego, hay que renunciar a nuestros propios intereses, aceptar nuestros sufrimientos y nuestras tribulaciones, porque a través exacto, de nuestro sufrimiento pero, es que nos identificamos con Jesús, porque el exacto, sufrimiento es una cualidad meramente humana. Y Dios se hizo carne y sufrió por nosotros y para nosotros, para que a través de su sufrimiento nosotros podamos sufrir con propósito. ¿Cuál es el propósito? El entregarnos a Él, ir hacia Él, unirnos con Él en su sacrificio, en su pasión. pero Ese es es el que plan de Dios. cuando haces, si yo te hago un énfasis de eso, pasamos por un área, no vamos a decir que sea lo mismo, pero cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, ¿me entiendes? Para que vengan en pos de mí, describe algo como pasar por un área por la cual él pasó. Vas a ser rechazado, vas a ser vituperado, tienes que soportar la tentación de lo que es mujeres, la vida humana, todo eso. Es algo por lo cual él también fue tentado. Él fue tentado por si tienes hambre, dile a esto que se Por el convierta demonio, sí, por en Satanás. coma. Fue tentado por la vista, fue tentado por el oído. ¿Tú sabes cuántas mujeres quizás se le ofrecieron? Aunque la Biblia no lo dice claramente, no lo habla de que las mujeres se le ofrecían a Jesús, pero tú sabes cuántas mujeres quizás se le ofrecieron al que hacía milagros, al que levantaba a los muertos. Entonces, tú tienes que sostenerte a lo que Jesús se sostuvo. Jesús Entonces, vino a darnos el ejemplo, sí, a cumplir la ley. exacto, pero Jesús era Dios. Sí, pero era hombre Ese es completamente. De hecho, la Biblia nos dice que él se despojó de su divinidad, y no significa esto que dejó de ser Dios. Significa que voluntariamente participó de la humanidad en su totalidad. Porque sí, claro, si él viene, se encarna, pero no siente dolor, no se enferma, no sufre las vicisitudes humanas, no tiene la capacidad de morir en su humanidad, entonces realmente no fue humano, no fue hombre. Entonces ese vínculo es irreal, pero no. Pero es que Jesús, Cuando dice pero es que que Dios se Jesús, despoja, es que Él asume esa humanidad en su totalidad, y Él es completamente Dios y completamente hombre a la vez, y siempre lo va a ser, nunca va a dejar de pero serlo. es que, pero es que cuando Jesús dice que nadie toma mi vida, sino que cuando yo quiera la doy y cuando yo quiera la toma, un ser humano normal no puede decir eso. Porque no deja de ser Dios, Jesús. No deja de ser Dios. Entonces él pudo y puede y aún lo puede volver a realizar, pero nosotros, ¿cómo llegamos a ser ese prototipo en el término humano? Ese prototipo de ese hombre que se encarnó en un cuerpo, vino y soportó todo eso, si nosotros no somos dioses. ¿Cómo yo soporto? ¿Cómo tú me dices a mí que soporte todo eso si verdaderamente mi mente es humana? Mi mente no está conectada con mi Padre en el cielo como para yo soportar y para yo decir, mi vida cuando yo quiera la doy y mi vida cuando yo quiera la tomo. Jesús, ya yo te respondí la pregunta. No, pero es que la pregunta es... En Filipenses 2, del 6 al 7, nos dice que
que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para vivir como vivimos los hombres y darnos el ejemplo, y para que nosotros en nuestra medida y en nuestra capacidad vivamos el ejemplo. Y sí, sí podemos aguantar eso porque lo hacemos por su gracia, porque si nosotros lo seguimos, tomamos nuestra cruz y nos abrimos el corazón a Él, Él nos da la gracia para poder perseverar. Nosotros solos Pero no era, podemos, como tú muy bien estás diciendo, Jesús, y estoy viendo que tú no me escuchas. Está bien que no me quieras escuchar, pero entonces no es una conversación, porque apenas te termino de responder dices, pero tal cosa y te vas a otro versículo. Ah, pero es que no sé qué, otra cosa. Pero ¿cómo puedo no? O sea, todo es un pero. tú me Todo estás es un pidiendo pero. que argumentemos. Tú no me estás pidiendo que hablemos de Dios y yo hablar de Jesús, Dios. es que Estamos tú no estás argumentando nada, Jesús. El único que ha respondido y argumentado he sido yo. Y esto no es una conversación bilateral. Pero es que Tú solo estás buscándole pero a todo lo que te digo. Creo que te he respondido bastante pero es que te hablo y conforme a voy a darle tu paso a la siguiente concepción. persona, ¿vale, Jesús? Bueno, yo por respeto yo me quedaré Dios, tranquilo. Dios te Pero bendiga. yo creo que no quedé en la misma. Hola. Hola. Sí, Pablo, sí dije que se despojó de su divinidad, o sea, no quise decir que dejó de ser Dios, no, Jesús nunca deja de ser Dios. Si hubo un malentendido ahí, que sepan que eso no es lo que quise decir. La Biblia dice que Jesús se despojó a sí mismo, o sea, abandonó la gloria que compartía con Dios para hacerse humano igual a nosotros, semejante a nosotros. Eso sí, sí lo hizo Jesús, pero nunca dejó de ser Dios, jamás. La unión, ¿estás ahí? 1, 2, vale. A ver. Última persona, ¿qué tal? O sea, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Dios te bendiga. Cuéntame, Ángel, Igualmente. ¿en qué crees? ¿Cómo te llamas, perdón? Parresía. ¿En qué Barretía, ¿qué crees? tal? Josea. Muy bien. Bueno, pues yo claro, me pego un poco al título de la conversación, claro, con todo respeto. Este, el, el título que tienes es Jesús es Dios, si ¿Me puedes no responder estás de la acuerdo sobre no. pregunta, José, por Ajá. favor? Ok, vamos. ¿En qué crees? Yo creo en Dios, pero, y tuve una formación católica, sin embargo, desde aproximadamente los 15 años, yo empecé a estudiar, literalmente estudiar de forma académica, los textos y la historicidad del Jesús, ¿no? De Jesús histórico, propiamente. O sea que ahora eres Entonces, completamente católico, ¿no? no, bueno, soy católico pues, por tradición, por así decirlo, sin embargo, yo no comparto ahora más Entonces no la has estudiado creencia. completamente todavía. No, bueno, estudio desde la parte histórica, desde otras áreas académicas, no Vale. desde la teología propiamente, pero creo que podríamos debatir un poco los argumentos, el de por qué, por ejemplo, yo no estoy, bueno, yo no creo que Jesús sea Dios, creo que a Jesús se le divinizó de una forma helénica. Aquí lo importante es entender el punto de que Jesús, siendo judío, Galileo, para empezar, no judío de Jerusalén, sino de Galilea, de la tetrarquía de Galilea, Jesús como personaje, como profeta y como discípulo de Juan el Bautista, adopta unas ideas Él, apocalípticas ya va, en ¿de las dónde que él sacas que él era creía. discípulo de Juan el Bautista? Sí, claro. De hecho, él era el heredero espiritual de Juan el Bautista a la muerte de Juan el Bautista.
No, Sobre todo en las ideas apocalípticas no, de no, Juan el no. Bautista, ¿no? Jesús Eso creía no sé de dónde lo sacas. Quiero que por favor de sustentes los algo de lo que textos, estás diciendo. de los textos bíblicos. Quiero que Eh, sustentes algo de lo que estás diciendo, por favor. bueno, déjame terminar mi punto y vamos con ello. No, es que Jesús adopta... no es una exposición. Bueno, Hiciste una ok. afirmación que es Ok, falsa, entonces quiero que por ok, favor la ahora, sustentes. ok, vale. Entonces sustento. Mi punto de vista va a partir de que Jesús no es hijo de Dios, porque si el cristianismo no hubiera tenido contacto con el helenismo, con el mundo griego, con el mundo greco-romano, no se hubiera ido por las vertientes de divinizar a Jesús cual Hércules hijo de Zeus, porque en el judaísmo estamos No hay hablando ni de una que sola evidencia, hay ni todas las similitud, evidencias no hay ni una sola académicas evidencia, ni similitud entre el con los panteísmo No, con los ritos mistéricos. griego Con los y ritos mistéricos. el cristianismo. No. Claro que sí. Ahora, quiero que por favor sustentes algo, porque dijiste que en Sí, la Biblia esto se ve. Por favor, claro. dame libro, capítulo y versículo donde se vea algo remotamente cercano a lo que estás diciendo. Bueno, vamos con ello. La primera, yo te lo voy a responder en una pregunta. ¿Pablo conocía Q? ¿Qué? Pablo de Tarso conocía Q. ¿A quién? Q. ¿Sabes lo que es Q, no? Si sabes sobre la Biblia, sabes lo que es Q. ¿Cómo que Q? Ok, va. Ahora Veo está que te la estás como pelota. emocionando. Espera. No. Respira un Sí, poco. Dale, sí, respiro un habla poco, tranquilo. perdón. No, lo que pasa es que tengo un problema. De hecho, tengo un problema como asmático yo. Vale, pues no te preocupes, respira, no quiero que te dé un No, es paro. igual. La fuente Q, estoy Vale. hablando de la fuente Q. Eh, Ajá. la teología de Pablo de Tarso, que por cierto chocó con digamos que choca con la teología petrina de la iglesia, o bueno, de la casa de Israel o de la iglesia que se queda Jacobo en Israel, que eso aparece en Hechos de los Apóstoles. O sea, no hay ninguna evidencia que diga que Pablo conocía la fuente Q, pues. Es correcto, es correcto. Pablo Vale, no conocía la fuente Q, por vale. ende, Pablo de Tarso no conoció los dichos de Jesús, que por ejemplo tú sí conoces. O sea, tú a través de los evangelios, que son textos posteriores a Pablo de Tarso, a la misma teología paulina, tanto Marcos, Mateo y Lucas, que son para mí bueno, no para mí, son los sinópticos, comparten similitudes entre los tres Pero textos no entiendo bíblicos. no entiendo cuál es tu refutación. Ok, mi refutación es que Pablo de Tarso, al no conocer Q, no conocía como tal la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Toda la doctrina de Pablo se basó en la muerte y resurrección de Jesús. Pero ¿por qué Pero dices que no podría conocer de Jesús si conoció y estuvo en contacto directo con no, los testigos oculares de la vida de Jesús, los apóstoles y sus discípulos? bueno, se dice que con Pedro y con Jacobo, que son No, ¿y por qué no con los demás? Si él escribe cartas a las diversas iglesias, iglesias en donde, perdón. en Roma, en Corinto. No, exactamente, en ¿Cómo que no? Grecia. No, claro, estoy de acuerdo contigo. Ya Las dices que iglesias no, en pero ahora dices Grecia. que sí, no entiendo. No, sí, digo que sí, o sea, mi no era para afirmar que sí, pues. ¿De dónde eres tú, perdón? Negas para firmar. Sí, por eso, ¿de dónde eres, perdón? Yo soy venezolano. Ok, yo soy mexicano. Nosotros solemos decir no para a veces contestar que sí, o sea, me refiero a que sí, estoy de Bueno, pues acuerdo con lo que dices. así no Estoy se de puede acuerdo llegar, con, así no se puede llegar muy lejos. Pero bueno, ajá. estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, lo que yo estoy diciendo es que justamente las iglesias que mencionas son totalmente griegas. ¿Por qué? No. Sí, ¿por qué? ¿Por qué las iglesias son griegas O sea, el y principal, grecorromanas? ya va, también Roma y Jerusalén, Grecorromano, ajá, claro. también, a ver, Roma controlaba el mundo conocido en esa época y Sí, más el mundo alrededor helénico, lo del sé. entorno y el contexto donde estaban. Lo sé, todo Y el Roma Mediterráneo, lo tenía una sé. gran influencia griega. De hecho, Estás el hablando con griego un se consideraba historiador, ajá. el idioma de la literatura. O sea Es que el correcto. griego De y el hecho, mundo griego y helénico todavía tenía gran auge en ese momento, más que el romano, el latino, porque es correcto. todavía no se había cimentado, todavía no se había estandarizado lo que era la cultura romana latina como tal. Entonces todavía dependían mucho de esa cultura griega, pero
¿Es Por eso es que correcto? principalmente se expanden, pero en Roma principalmente, Jerusalén y ciudades griegas. No, claro, pero ¿Y todas eso las qué iglesias pasa, en su José? mayoría estaban en Grecia. A lo que yo voy es de que No todas, no. si el mensaje, bueno, no el Y tampoco eran las mensaje, principales. si la doctrina de Jesús no hubiera estado en contacto con el mundo helénico, no sería lo que hoy es, no se hubiera divinizado tal vez a Jesús. No se divinizó a Jesús, Jesús es Dios desde siempre. Te voy a hacer una pregunta, mi estimado. ¿Cuándo consideras tú que Jesús es divino espérame, depende de lo que digan los evangelios. Los tres o los cuatro no se ponen de acuerdo de cuándo empieza la divinidad de Jesús. ¿Cuándo consideras tú que Jesús es divino? Los cuatro evangelios están de acuerdo que Jesús es divino desde siempre. No, el primer evangelio, que es Marcos, él dice que Jesús es adoptado por Dios al momento de su bautizo. Bueno, esa es una que nace asunción que tú hombre. estás haciendo, porque el primer No, evangelio no, es no. Mateo. No, Marcos. Luego Mateo Es Mateo. y Lucas cambian la historia para decir que Juan le dijo a Jesús que él no era Quiero que digno te de fijas que tú estás bautizarlo. haciendo puras aseveraciones que no No, estás no, 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 sustentando. Me gustaría no, que sustentes algo. Sí, a ver, mi estimado, quiero nada más comentarte algo. Todo lo que yo te estoy diciendo ¿Dónde dice es... en Mateo que Jesús... No, Marcos. Vale, ¿dónde dice Marcos que Jesús no es Dios o que se hizo Dios en algún momento? Ok, en Marcos, digamos que Jesús nace como hombre y en el momento del bautizo, en el momento en que capítulo y Jesús va y se versículo, por favor. bautiza, en el momento en que Jesús va y se bautiza con Juan el Bautista, aparece, se rasgan los cielos, sale Dios y Capítulo. dice, este es mi hijo amado. Capítulo y versículo. Mi estimado, el bautizo de Jesús, a ver, te lo voy a buscar. Déjame prender mi compu, ahí tienes tú la tuya, déjame prender la mía, pero lo puedes buscar, el bautizo de Jesús en Marcos. Marcos 1, del 9 al 11, dice, en aquellos Ok. días vino Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, y en el momento en que salía del agua, vio que los cielos se abrían y el Espíritu, Exactamente. como paloma, descendía sobre él. Y se oyó Exactamente. una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. ¿De dónde aquí tú estás sacando que Jesús Exactamente. no era Dios y Exactamente. ahí se hizo Dios? Te voy a hacer una pregunta nada más para respondernos esto. ¿El bautizo qué finalidad tenía? ¿El baño purificador qué finalidad tenía para Juan? Bueno, Juan el Bautista lo realizaba en el Jordán, pero ¿cuál era la finalidad de este bautizo? El cumplimiento de la justicia de la cual habla No, Jesús. no, Sí. la finalidad de este bautizo Sí, porque en Mateo era 3.15, el ba- en Mateo 3.15 nos da el contexto para entender y nos dice que aquí es como se cumple esta justicia y es Es el que- es inicio. que- es que- Me haces una pregunta y no me dejas responder. Te Es dejo el después, inicio de pero- su ministerio público. ¿Por qué? Es que ahí Porque estás a la edad cayendo en de falacia 30 secular. años, bueno, es que tú preguntas y no lo dejas responder. A Perdón, la edad de no, 30 dale. años es cuando inicia el ministerio sacerdotal en cuanto a la orden de los levitas, que era Juan el Bautista, un sacerdote levita. A los Juan el 30 Bautista años no era inicia sacerdote este levita. ministerio y lo único que representa este bautismo para Jesús es el inicio de su ministerio público. En el momento en que Jesús se bautiza, inicia el ministerio público y su misión y plan de redención para la humanidad. Pero él ya era Dios desde antes. Ok, bueno, no. Por eso Aquí, los magos, mira, por eso los reyes, cuando van y lo visitan, se postran y lo adoran. Mi estimado, bueno, este es desde la perspectiva académica, todo el consenso académico considera que todos los relatos de la infancia y del nacimiento de Jesús son totalmente legendarios y fantasiosos. Eso es falso, Fueron porque agregados. Y te el voy a- verdadero y hay- consenso histórico, como y por te voy a- ejemplo y te planteado voy a por decir por Barterman, qué. no dice eso, dice lo Y te contrario. voy a Así decir que por qué, y no estás sé qué cayendo consenso histórico estás citando tú. el consenso histórico académico. Es que O te sea, acabo de nombrar, discúlpame, Barterman es es uno de los líderes actuales en la historia y la crítica histórica del Nuevo Testamento. Bueno, Y yo Barterman tuve de es uno maestro los al doctor principales- Pinero. Es uno de los principales que sostiene que el Nuevo Testamento es un documento fiel histórico. No todo el Nuevo Testamento es histórico. Sí. Aquí, No, sí mira, lo te voy a- dice. te voy a decir nada más una cosa con respecto al Dime por bautismo. favor, ya creo que te cité un Sí. autor que te contradice. O sea, puedes por Sí, favor. yo te cito a otro, te cito a Antonio Piñero en los textos del Nuevo Testamento en el Evangelio. Vale, O ¿quién? sea, el texto de Antonio Piñero. ¿Quién es Antonio Piñero? ¿Cómo? ¿Quién es Antonio Piñeiro? Antonio Piñero es el más grande prócer del tema sobre el Jesús histórico en español. Vale. Búscalo, Ok. lo puedes googlear, lo puedes No, está googlear, bien, lo puedes está googlear. bien.
está Lo puedes bien. googlear, también te puedo... Bueno, ahora te voy a decir algo rápidamente. Pero no me Al digas momento que es que tú... consenso histórico, porque es- en el hecho de que exista, te, o sea, te voy a no hay decir un algo, consenso histórico. te voy a Si te decir estoy algo. hablando de Sí, eminencias, escúchame, si hay sí, exacto. eminencias que dicen Ok, una yo cosa, también te estoy hablando de eminencias. o sea, Te voy a decir algo. o Si sea, los relatos de la infancia y o del sea, nacimiento de no quiero Jesús que te dé un fueran ataque real, asmático, porfa. Cálmate, que estás como no, demasiado estoy alterado. calmado, solo que quiero exponerte. Si los relatos de la infancia y del nacimiento de Jesús fueran reales, no tendríamos ausencia de datos entre el O Jesús que, sea, bueno, entre el estás nacimiento y muy el Jesús de alterado. los Te voy a pedir que te 33. calmes un poquito y escuches, por favor. Estoy calmado, mi estimado, estoy No, calmado. no estás calmado, no estás calmado. Claro que sí. Primero, Piñeiro está súper refutado. No, porque Vale. Piñero no está refutado. Vale, ok, no está refutado. Pero eso es una apelación a la autoridad. A mí no me gusta hacer eso. Yo solo te traje a Barterman para decirte que no hay un verdadero consenso histórico, o sea que estás haciendo una apelación a la autoridad que es falaz. Entonces, te recomiendo no usar eso porque tú cites a un autor, yo te cito a otro, tú me citas a otro, yo te cito a otro. Ok, Siempre bueno, habrán sí, autores sí, que digan cosas ok, contrarias. ok, No hay un no consenso, no seas citaremos. mentiroso, por favor. Ok, no estoy siendo La mentiroso, hay la consenso. evidencia real apunta a que hay historicidad en el Nuevo Testamento porque no ha habido ni un solo descubrimiento arqueológico ni histórico que contradiga nada de lo que dice el Nuevo Testamento. Y no me argumentes desde el silencio diciéndome Ok, no, cosas no, te como voy que a no hay otra refutar. fuente aparte del Nuevo Testamento No, que te voy a hable de algún refutar. evento, porque argumentar desde el silencio también es una falacia. No, tú sabes que existen dos versiones del del Nuevo Testamento. No, solo hay una. No hay dos. No, El texto basa, lo conoces. solo hay un Nuevo Testamento. No, bueno, el texto basa, lo conoces. Solo hay un Nuevo Testamento. Mi estimado, yo entiendo que a ver, el Nuevo Testamento que tú conoces está corregido y aumentado. Por ejemplo, No, los últimos 12 versículos de Marcos son totalmente agregados, no, posteriores. Fueron no, agregados por una tradición pospascual. no. No, sí. Es que, bueno, perdón, espérame, No, con porque todo hay padres respeto. de la iglesia, No, con todo José, respeto. hay O padres sea, de si la tú no lo iglesia ves, anteriores a esos manuscritos a los cuales estás haciendo referencia que citan esos versos supuestamente agregados después, lo cual no tiene sentido. ¿sabes lo que es la falacia circular? La que estás haciendo tú, sí. No, la que estás haciendo tú al responderme hace rato que Mateo corrige a Marcos. Y eso es real. Mateo corrige a Marcos, Lucas corrige a Mateo y a Juan ni lo mencionamos. Ah, te voy a decir otra cosa A interesante. ver, ¿dónde corrige? Vamos a ver eso, pues. Muéstranoslo. Estamos en el caso del bautizo de Jesús. José, ¿a El dónde bautizo, corrige, por favor? el bautizo de Jesús es algo que históricamente no se puede ¿Dónde quitar. Mateo corrige a Marcos? Dame un segundo, te estoy contestando. De hecho, te estoy contestando. O sea, Pero el bautizo contéstame de con Jesús, versículo y capítulo. dame un segundo, te estoy contestando. El bautizo de Jesús es algo en lo que, o sea, de que Marcos no lo pudo quitar. Estamos de acuerdo, quiero pensar que estamos de acuerdo en que los evangelios van en orden: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. En ese Mateo, orden. Marcos, Lucas y Juan. No, Marcos es más antiguo que Mateo. Marcos es el primer texto evangélico que existe. Lo bajé por su salud, porque yo creo que está a punto de desmayarse. ¿Qué tal, Si va a Juan? infartar. Si va a infartar. Sí, sí. No quiero que haya aquí una... No, no, no. No Una queremos tragedia. ser testigo. Nos queremos ser testigo de un. No, no, no. ¿Tenías algo que agregar sobre él, Juan? Sobre esto que decía. Pues siendo alumno de Antonio Piñero, pues ya me contarás. Yo no conozco mucho a Antonio Piñero, Totalmente refutado. o sea, por eso es que hay que tener cuidado con apelar a la autoridad. Yo nunca apelo a autoridad porque eso realmente es inocuo. Siempre hay otra persona que opine lo contrario, o sea que no demuestra nada. No existe ningún consenso. Lo que sí hay que ver es que la evidencia apunta más hacia una interpretación que hacia otra. La historicidad del Nuevo Testamento no tiene refutación, no hay evidencia que la refute, ni histórica ni arqueológica. Y todo aquel que niega la historicidad del Nuevo Testamento se basa en ausencia de información, o sea, argumenta desde el silencio, lo cual es falaz, o una preconcepción Y prejuiciosa. Juan Bautista sí venía de la tribu de los Leví. Porque su padre venía de la tribu de los Leví. Claro, que alguien dijo Por eso. favor.
No, lo dijo este muchacho, que no venía de la tribu de los levitas, por Claro. favor. Claro, claro. Juan era un sacerdote levita, claro. Bueno. Oye, tienes una mala costumbre, Juan, de unirte cuando ya voy a cerrar. Ya, cuando llego. Buenas noches. Si no, no se conecta. Fer, ¿estás ahí a la 1, a las 2, a las 3? Vale. Uy, mira quién está aquí. Uy. Buenas noches. Hola, buenas. ¿Jesús es levita o, o judío? Jodidos sí que estamos todos. Ahora dime. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio. Deuteronomio. Heteronomio. Capítulo, sí, Deuteronomio. El quinto libro de Moisés. Ajá. Deuteronomio. Venga, ¿Deuteronomio qué? A ver, 18. Ay, 18, 18. No, 18, 5. ¿Lo tienes, Juan? 18. Sí, lo tengo. Vamos. ¿Eres tan amable? Porque a él. Voy a por ello. Porque a él le ha elegido. Joder, qué letras más chiquititas, oye. Porque a él le ha elegido Yahvé, tu Dios, de entre todas las tribus, para ejercer su ministerio en el nombre de Yahvé, él y sus hijos para siempre. Vale. ¿Para dime. qué? ¿Para qué? Siempre. Ajá. Entonces, Vale. Jesús. O sea, ahí es para la promesa siempre. de Dios de levantar a un profeta como Moisés, que es Jesús. Para siempre, ¿verdad? Sí. ¿Y de dónde tiene que ser? ¿De qué tribu? Pero tú ¿qué eres? No, pero no. No, te pregunto. Él es musulmán. ¿Es? ¿Pero por qué estamos hablando? Escúchame, ahora las preguntas las hago yo. ¿Pero qué hacemos hablando de la Biblia si está adulterada? Alterada, pero no. Adulterada. ¿Sabes por qué? Es que la Biblia también lo dice. En Mateo 5, Que 17 porque dice, no te voy a... Vamos a ver, musulmán. No voy a seguir con un diálogo de la Biblia porque según ustedes está adulterada. Entonces, ¿para qué queremos que vayamos a la Biblia si según ustedes está adulterada? No tiene caso. Pero espérate, por favor. No me espero. ¿No? No. Pero, ¿por qué preguntas de qué tribu tiene que ser si ahí en esta profecía no habla de ninguna tribu? Solo dice que es de entre ustedes. O sea, que tiene que ser israelita. No, porque ahí dice para siempre, y según ustedes Jesús es para siempre. Entonces ese O sea, que profeta Jesús sí, pertenece a levitas. Jesús tiene que ser levita para que sea para siempre. ¿Dónde dice ahí que tiene que ser levita, Mohamed? Por eso citado ese versículo. ¿Dónde dice en ese Deuteronomio, versículo que tiene que ser levita? lee ese 5. Sí, leí, no dice en ningún lado. ¿Dónde dice que tiene que ser levita? No tiene que ser. Porque no ha terminado, porque el chaval no ha terminado de leer todo. No, es que no hay que leer más, no dice en ningún lado. Y si lo dice, dime el versículo. ¿Dónde dice que tiene que ser levita? Porque lo único que dice ahí, dice que tiene que ser de entre ustedes, de en medio de tus hermanos. Es decir, israelíes, nada más, israelí. No, pero sigue más. ¿A quién ha elegido Dios? De entre las tribus, ¿a quién? ¿A quién? De entre las tribus, ¿qué tribu? No te engañes a ti mismo, tío. Pero ¿qué Para más ser te un da a ti, predicador, Bueno, compañero, ¿qué más te da a ti si está adulterada la Biblia? ¿Qué más te da? ¿A ti pero qué si más la te Biblia da? también dice que estoy... ¿Qué más te da? Acuérdate que en el Corán dice, en el 1094, dice que nuestra Biblia es la referencia para saber si el Corán es verdadero o no. O sea, que él está siguiendo su autoridad, que es la Biblia, la autoridad del Corán, que está por encima del mundo. los que aún conservan- Cojonudo, Escucha, entonces. los que
los que han conservado la Biblia tal como fue revelada, sí que son La un Iglesia Católica, ejemplo sí. para que Correcto. aprendamos de ello. Claro, Pero la es Iglesia. que lo que ustedes citan y lo que ustedes tienen no es ese camino. O sea, lo que tenemos, la Biblia que tenemos nosotros no es la verdadera. Claro, porque dice la ¿Cuál Biblia, es la quien verdadera, Mohamed? añade, ¿Cuál es la verdadera Mateo, entonces? escucha, Mateo 5, 17, 18, Ya, pero 19, no me dice, cites una quien Biblia añade y falsa, quien quite, Mohamed. No me cites una Biblia falsa. Si la que yo tengo no es verdadera, dime cuál es, por favor. ¿La tienes? escúchame, tú estás diciendo manipulada, no inválida del todo, porque todavía sigue teniendo cosas reales y verdades, no lo podemos rechazar. ¿Y Si la cómo Biblia sabes? dice que Jesús ¿Y cómo sabes es, cuál es la verdadera y qué partes son verdaderas y qué partes no? a ver, si por ejemplo la Biblia dice quien quite y quien añade, entonces aquí entendemos de que hay cosas añadidas y cosas No, quitadas. no. Ahí Y lo que que dice en Apocalipsis es que quien quite o añade será anatema, será maldito. Es una advertencia. Por exactamente. eso es que nosotros sabemos que tu profeta está en el infierno, porque quitó y añadió cosas de las escrituras. Y yo entiendo de que los protestantes tienen 66 y católicos tienen 73, entonces alguien ha añadido y otro ha quitado. No pueden ser las dos válidas. O alguien quitó o alguien añadió. Claro, los católicos tienen 7 libros de más y los protestantes tienen 6, 7 menos. ¿Quién ha añadido y quién ha quitado? Nadie Y los añadió. versículos, Te lo explico. Mira, vale. esto viene del concilio de Jamnia de los judíos que quitaron los deuterocanónicos y los protestantes acogieron a eso. Fin. Vale, tú como católico, si eres católico, tienes 7 libros más que los protestantes. No, yo no Y, tengo 7 libros más que los protestantes, yo tengo la Biblia, punto. Exacto. Fin. y los otros también tienen la Biblia con No, menos... porque, a ver, una pregunta, porque si yo agarro el Corán y te muestro un Corán que solo tiene 90 suras, ¿ese es el Corán verdadero? no existe eso. Vale, entonces una Biblia de 66 libros tampoco existe. No, hablar por hablar, sí, pero hay cosas que son reales que ¿Desde cuándo existe la Biblia? nosotros Como tal, tenemos millones, como Biblia. billones de Coranes escritos y no hay ninguno con 90 capítulos como tú dices. Hay Ninguno. sectas del Corán que usan un canon distinto al tuyo y tienen en lugar de 114, tienen 111 suras. Así Vale. que eso es mentira. Dime cómo se llama ese Corán y dónde está, dónde se lee, qué musulmán lo tiene. Ya te lo puedo decir. El Corán tiene 114 Es que hay tantas sectas capítulos. distintas en el Islam que es difícil. No hay Mira, secta. son los ibadíes. Los ibadíes, que es una corriente del Islam, una rama además sunita, porque ellos también son suní, también se adhieren a la sunna del profeta. Ellos tienen un ¿Algún Corán musulmán, que tiene solo 111 amigo, algún suras. musulmán ha subido alguna vez y te ha dicho que yo acepto el Corán con 90 capítulos como tú No dices? me estás escuchando, ¿Alguna ¿verdad? vez has No me estás No coincidido escucha, con no alguien lo Los escucha, ibadíes. no tiene comprensión. Mohamed, me hiciste una ¿Ves? pregunta y te la estoy respondiendo y estás siendo deshonesto como tu profeta. Los ibadíes, que es una secta del sunismo, la misma rama tuya, también son suní, también aceptan la sunna del profeta. Ellos no reconocen el canon de 114 libros, de 114 suras que tienes tú, sino es un canon de 111. Entonces, ¿cómo sé que el tuyo es el correcto y no el de ellos? A ver, dame ese libro, porque cuando te digo la Biblia protestante, todo el mundo lo sabe, todos los que te están escuchando saben eso de que tiene 66. Y la ¿Por qué Biblia no católica contestas a tiene lo que te 70. estamos Tú dame preguntando? un Corán, ¿Por qué y por dame qué un te vas? Corán, ¿Qué? dame un Corán, ¿dónde lo puedo encontrar? Dame dónde. Puedo... Es que... Este Mohamed es así. Ya. Como todo. Ellos apuntan al tema de los protestantes como para decir que tenemos división entre los cristianos. Sí, ya, pues sí. Pero es que ellos sí. tienen una división, además basta, porque a día de hoy se desviven entre ellos. O sea, cuando no hay un cristiano o un judío en la cercanía, entonces la guerra es entre ellos mismos. Entre ellos. Hola Dante, ¿qué tal?
Buenas. Dante, a la 1, Dante a las 2, Dante a las... Se silenció. Nada, ya voy a dar fin ya por hoy, porque ya me alargué más de la cuenta. Pero bueno, ¿tienes alguna cosa que añadir, Juan F? Está bien, sí, como he llegado hasta el final, hasta el final. Pero no, lo único que puedo decir que me asombran los islámicos que nos quieren atacar, o sea, se van a la Biblia cuando ellos dicen que la Biblia está adulterada. Eso es una cosa que nunca comprenderé de ellos. O sea, es una incoherencia dentro de sus incoherencias. No, porque hay pedacitos que sí. Es que ellos no pueden decir que está completamente alterada, porque entonces se entierran ellos mismos. Porque la Sunna dice y el Corán dicen que hay profecías del profeta en la Biblia, pero esas no están en ningún lado. Será en su imaginación, porque yo no he escuchado en ninguna parte de la Biblia a Mahoma. No, ellos dicen, ¿sabes qué dicen? Que Juan 14 y Juan 16, cuando hablan del Paráclito, ese es Mahoma. Ah, vale. Okay. Ahora, explícame tú cuando Jesús dice que el Paráclito ya está ahí entre ellos, entonces que Mahoma preexistía, ya existía 600 años antes. Era, en fin. Preexistente, sí. Sí, es tremendo. Bueno, y lo otro versículo que usan en el Antiguo Testamento es Deuteronomio 18, diciendo que ese profeta, como Jesús, como Moisés, es Mahoma. También. Que no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a ya dar fin entonces por hoy. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano, por estar aquí. Como siempre, un placer tenerte. Un gusto. Y gracias a todos los que están aquí por ver, por compartir, por darle like al live. Nos vemos en el próximo. Por cierto, antes de que se vayan, mañana en YouTube, en el canal de Pater Noster, voy a estar... Vamos a estar ahí respondiendo, vamos a hacer una sesión en vivo, invitando a gente a subir, a hacer preguntas sobre el Islam. Vale, para que estén pendientes, lo publicaré en mi historia y se pasen por ahí a... Lo tengo que llamar, que siempre se me olvida. Como estoy tan liado, siempre se me olvida. Vale, entonces bueno, nada. Nos vemos entonces mañana por ahí. Dios los bendiga.